Continuamos con estos preciosos estudios de la palabra del Señor. Me da mucha alegría regresar una vez más para continuar. Estoy muy agradecida por el trabajo que ustedes están haciendo, por seguir compartiendo estos estudios y realmente es maravilloso ver cómo las personas están interesándose en aprender más de la palabra del Señor. En el estudio anterior nosotros habíamos quedado en el libro de los Romanos capítulo 15 y el versículo 21 y hablábamos de que era un gran privilegio para Pablo enseñar al gentil como Dios le había enviado, como Jesucristo le dijo que él tenía que llegar al pueblo gentil. Y él dice que era un privilegio predicar a los gentiles la bendita palabra del Señor. Y como decía en la clase anterior, que cuánto nosotros estamos dispuestos para hacer y llevar el Evangelio, la palabra de Dios, la palabra de la gracia de Dios, que nosotros tenemos que recordar que el llamado los tenemos todos, de que tenemos que predicar la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 22 del capítulo 15 del libro de los Romanos. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo planifica su vida en la visión. Él tenía el anhelo de llegar a España y Roma. Pero siempre dice Pablo que se había presentado algunos impedimentos. Y es que el deseo de Pablo de ir a predicar en Roma era grande, era un deseo grande que él tenía, de llegar, de compartir y de ver que podía tener un privilegio de también alcanzar vidas allá de las cuales no habían sido predicadas el Evangelio. Pero siempre que él se proponía ir de viaje, siempre donde que él estaba, se abrían nuevas puertas para el Evangelio. Entonces, ¿qué pasaba? Que Pablo ya se tenía que quedar en aquellos sitios donde él estaba a seguir predicando la palabra. O sea, cada vez que él iba a otros sitios, se abrían nuevas puertas para seguir predicando el Evangelio y de esa manera pues se seguía retrasando el viaje para ir a Roma. Y no es que la gente le había impedido, sino que dice que se presentaba algunos impedimentos. En otras palabras, Pablo entendía que era la oportunidad al sitio donde que llegaba de traer el Evangelio, aunque los deseos que él tenía se pospusieran por un tiempo. Y él siempre tenía ese deseo de aprovechar todas las oportunidades para ganar almas para el reino de Cristo. En otras palabras, su actitud misionera fue el impedimento para llegar a Roma, pues Roma era una iglesia que ya estaba establecida, aunque él tenía anhelo de predicar donde no se había predicado el Evangelio. Esa era la forma por la cual él entendía de que no había podido llegar hasta ese momento a Roma. Vamos a leer el versículo 23 y el versículo 24. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Pablo expresa que ya no había campos blancos donde que él había llegado. Eso es lo que él está explicando. Era que Pablo había hecho el trabajo en cada lugar donde que él había llegado, había predicado y había levantado iglesias y había preparado líderes para que continúen con el trabajo de predicar el evangelio. Mientras que Pablo continuaba su camino,
Ahora dice, veo que ya he llenado el evangelio en muchos lugares. ¿Por qué? Porque él era un hombre en donde llegaba, enseñaba, levantaba líderes, dejaba ahí establecido iglesias con sus líderes y seguía caminando. Y a mí me admira mucho. Yo, de verdad, este hombre de Dios ha sido una inspiración grande para mí, porque nos enseña de que la obra de Dios es de Dios. Nos enseña de que cuando Dios le da algo que haga el hombre, no es que le dice que se apodere de eso, que eso es dueño, que no puede soltar. Y es más, muchas veces hay sitios donde que ni siquiera forman líderes, sino que ellos vienen, quieren hacer todo y decidir y ordenar y mandar y no dejan que nadie progrese. Y no levantan líderes, no hay. Aquí Pablo primero predicaba el evangelio y lo segundo que inmediatamente hacía era preparar líderes, formar líderes. Es que si vamos a saber, los líderes no nacen, los líderes se forman. Y esa es una manera muy errónea de pensar que muchas personas nacen siendo líderes. No. El líder se forma, se educa, se le ayuda a levantar. No nace líder. Entonces vemos que Pablo, ahora no teniendo más campo en las regiones donde él ha llegado, él ahora sí podía ir tranquilamente para España. Tenía deseos de compartir con ellos. Y ya Pablo les había escrito esta carta a los romanos. O sea, esta carta ya iba de camino hacia Roma. Vamos a leer el versículo 25 al versículo 27. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Recordemos, amados, amadas, Pablo enfatiza ir a España y llegar a Roma. Pero en esta vez está aclarando y dice, pero tengo antes que ir a hacer algo, porque tenía algo pendiente que cumplir. Era una responsabilidad grande y esta era de suplir las necesidades a los hermanos en Jerusalén. Pablo llevaba una ofrenda muy generosa de las iglesias de Macedonia y Acaya. Estas ofrendas eran de los hermanos gentiles de estas iglesias. Quiero explicar un poco. La iglesia que se encontraba en Macedonia y en Acaya eran unas iglesias de recursos muy pobres. No eran de gente de mucho dinero, eran iglesias que tenían recursos muy pobres. Pero Pablo dice que no se limitaron en dar. Aquí estamos hablando de que esta iglesia había aprendido qué era el dar. Y vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 1 al versículo 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio
para los santos. ¡Qué hermosa palabra! Pablo está explicando que la situación económica de estas iglesias eran muy pobres, pero más sin embargo insistieron en dar la ofrenda, en enviar la ofrenda para sus hermanos que estaban en Jerusalén. La iglesia en Macedonia eran gentiles. La iglesia en Roma eran judíos. ¿Y qué es lo que nos enseña esto? De que ellos eran generosos. Rogaron a Pablo que les permitiese enviar ofrenda. Todo lo contrario de estos tiempos, que yo veo que cuando hay una necesidad, todo el mundo se ofrece a orar. Todo el mundo quiere orar por esa necesidad, todo el mundo quiere, pero nadie quiere suplir de lo que tiene. Se les hace tan duro, se les hace tan fuerte, no quieren ni suplir tiempo y mucho menos su economía. Y eso es muy triste, hay que pensarlo. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a leer Primera de Corintios. Quiero leer Primera de Corintios, capítulo 16 y versículos del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo está enseñando la manera como se debe dar, la preocupación que debe de haber por aquella persona que está predicando la palabra. Dice, les pareció bueno y son deudores a ellos. Rogándole mucho, ellos se sentían privilegiados en ayudar al pueblo, Y este pueblo gentil se sentían deudores del pueblo judío cristiano. Podían decir, somos deudores porque su Dios ha llegado a ser nuestro Dios. Su Mesías ha venido a ser nuestro Salvador. Además, Pablo les había enseñado cómo era la ley de sembrar. Nosotros podemos aprender en 2 de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 9 y versículo 6, versículo 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué enseñanza que la palabra del Señor nos deja? Estas iglesias habían aprendido muy bien lo que es la palabra de sembrar. Y sembrar en una manera bondadosa. No sembrar por obligación, porque me están pidiendo, porque me están exigiendo, sino porque les nació en el corazón el agradecimiento de lo que Dios había hecho en ellos. Entonces esta iglesia quería compartir y quizás Pablo, el apóstol, veía la condición de la iglesia. Como les repito, era una iglesia pobre, era una iglesia humilde. Y quizás Pablo les dijo, no, ustedes están en una situación económica mala, están pasando por problemas, han sido perseguidos. Pero, en otras palabras, ellos le rogaron a Pablo que no, que ellos querían bendecir a la iglesia en Jerusalén. Y lo pusieron en práctica, aunque ellos no tenían, pero querían dar de lo que no tenían. Qué maravillosa enseñanza que tenemos en este día, en esta clase. Vamos a continuar con el versículo 28 y 29 del libro de los Romanos, capítulo 15.
Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Vemos aquí la integridad de Pablo como creyente. Tan pronto como entregue esto, dice Pablo, la responsabilidad de Pablo era entregar esas ofrendas a la iglesia de Jerusalén. Pablo da a conocer sus planes. Dice, entregar sin contratiempo la contribución a los creyentes en Jerusalén. Llegar a los creyentes de Roma con la abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Y luego dice evangelizar España. Pero su meta final era Roma. Ahora, en el libro de los Hechos, yo quisiera que ustedes regresen a los estudios que hay en YouTube, en donde está toda la historia de Hechos en los libros. Ahí se encuentra la historia de lo que pasó en este momento, de lo que estamos hablando. Pablo llegó a Jerusalén con la ofrenda y la iglesia de Jerusalén fue recibida con mucho gozo, pero al mismo tiempo se levantó una persecución para Pablo. Quisieron matarlo, lo golpearon, lo persiguieron, querían matarlo. Tal es así que él fue a parar en un preso porque lo acusaron de mentiras, pusieron mentiras, hicieron que lo lleven preso porque querían matarlo. Odiaban a Pablo porque la sencilla razón de que él, siendo judío, estaba predicando a un pueblo gentil y estaba predicando de un Cristo que no lo aceptaban, le rechazaban, no querían escuchar del Salvador, de Jesucristo, y por esa razón le perseguían. Y yo quisiera que ustedes vayan y busquen en los estudios de Hechos y puedan entender toda esta historia, de la cual yo no puedo volver a repetir porque entonces nos cogería más tiempo. Entonces vamos a leer el versículo 30 del capítulo 15 del libro de los Romanos. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Hay muchas personas, muchos líderes compuestos, grandes, que piensan que pedir oración es humillarse. O muchas veces piensan que pedir oración es que se están conjeturando personas no espirituales. Pero aquí vemos un gran ejemplo de este gran hombre de Dios, Pablo, el apóstol Pablo, que está pidiendo a través de cartas escritas la oración del pueblo de Dios por él, porque él sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Pablo pide la oración, pide en ruego a sus hermanos en la fe que oren, que intercedan a Dios por él. Amados, ¿qué tan importante es una vida de oración? No podemos entender la vida de un cristiano sin oración. La oración es la base de nuestra comunión con Dios. La oración nos une con el Señor y a través de la oración podemos alcanzar bendición. Por nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. Y aquí vemos el punto. El poder de la oración y la eficacia de la oración no está en nuestra capacidad de palabras bien dichas o bien pronunciadas. Es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo podemos orar a Dios por medio de Cristo, porque Él es nuestro único intercesor. Pablo se dirige a los hermanos que oren en Roma, porque en Roma era conocida y adorada la diosa Diana, Acera, Astarot. Eran dioses paganos y falsos en la cual ahí en Roma se adoraba y se hincaban a orar. Conociendo esto,
conociendo todos estos dioses de las cuales en esta ciudad se adoraba, Pablo enfatiza que por favor aprendamos a orar en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo era el único, el que había intercedido, había dado su vida por todos nosotros para salvación. Y Pablo está pidiendo la razón, está pidiendo la oración, porque él conocía la razón a la cual él se iba a enfrentar en Jerusalén. El odio de todos los judaizantes, de todas aquellas personas que no querían que se predique el evangelio. Pablo sabía a qué dificultades se iba a enfrentar, pero él confiaba en la oración de sus hermanos. Vamos a leer el versículo 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Siempre que oramos, hacemos una petición. Hay un motivo. Tiene que haber un motivo. Tiene que haber una razón. Tiene que haber una causa. Pablo dice para ser librado de los rebeldes que están en Judea. Pablo les conocía a este tipo de perseguidores. Eran judíos, rebeldes, que estaban en contra de la predicación de Jesucristo. Y por esta razón odiaban a Pablo. Y querían matarlo. Pablo, conociendo esta situación y sabiendo a lo que se iba a enfrentar, pedía la oración. Y dice para ser librado. Versículo 32 y 33 de Romanos capítulo 15. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo dice, para que con gozo llegue a vosotros. Pablo no conocía a los hermanos en Roma y quería llegar con alegría y regocijarse con ellos. Dice, por la voluntad de Dios. Pablo sabía que todo tenía que ser solamente y a través de la voluntad de Dios. Los planes de Pablo eran unos, pero los de Dios eran otros. Pablo sí llegó a Roma, pero después de 2 años. Y no llegó como un predicador, sino que llegó preso. Dios tuvo que hacer muchos cambios para poder salvar la vida de Pablo. Y luego Pablo se despide y dice, la paz de Dios que sea con todos ustedes. Siempre Pablo, como un ministro de Dios, deseaba la paz de Dios para todos. Amados, hemos terminado este capítulo 15, un capítulo bien extenso de mucha enseñanza. Para mí es una alegría poder seguir compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Espero, amados, que ustedes puedan seguir compartiendo a otras personas estos estudios. Espero, amados, que podamos seguir poniéndolo en práctica. Todas las enseñanzas que aprendemos en la palabra de Dios. Es muy importante esto. Vamos a orar y la próxima clase continuamos con el capítulo 16 del libro de los Romanos. Amados, es muy lindo aprender a sembrar. A sembrar no solamente en lo económico, a sembrar en un consejo, con cariño, preocuparse por el prójimo, sembrar en buenas acciones, sembrar en la forma, en el carácter, sembrar con cariño, con ternura, aprender, a amar y a valorar a todo ser humano, no importando si se merece o no se merece. Vamos a orar, amados. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias.
Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, porque son grandes tus maravillas. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, que no nos duela bendecir a los demás, que no nos moleste, Señor, poder ayudar, dar, extender la mano a aquel que no tiene. Ayúdanos a poner en práctica, sembrar bien, que podamos, Señor, agradarte a ti sobre todas las cosas. Bendiga a todas las personas que se reúnen para aprender de tu palabra. Ayúdalos, suple toda necesidad, alcánzalos con tu misericordia, Padre. Si están enfermos, ponga su mano. Padre, si están pasando por pruebas difíciles, ayúdalos. Señor, abre puertas. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bye, bye.